En las sombrías profundidades del más allá, donde la luz se desvanece y los susurros del tormento acechan en cada esquina, yace una historia que hiela la sangre y eriza la piel. Es la terrorífica narrativa de un sacerdote atrapado en el purgatorio, una odisea de sufrimiento y redención que desafía los límites de lo sobrenatural. Acompáñanos en este relato escalofriante, donde el bien y el mal se entrelazan en una danza macabra, y donde la esperanza se desvanece como una vela en la oscuridad. Prepárate para adentrarte en el abismo del terror y descubrir la verdad que aguarda más allá de la muerte. Había una vez un sacerdote devoto, cuya fe irradiaba como una luz en la oscuridad. El padre Gabriel era su nombre, un hombre de rectitud y piedad que dedicaba su vida a guiar a los perdidos por el camino de la salvación. Sin embargo, su destino tomaría un giro ominoso en una noche oscura y tormentosa. Durante una misión en un remoto pueblo, el padre Gabriel fue llamado a atender a un alma atormentada por la oscuridad. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre el lugar, se aventuró valientemente hacia una mansión abandonada, donde se rumoreaba que moraba el mal en su forma más pura. Al entrar en la mansión, el aire se volvió denso y frío, y una sensación de terror lo envolvió como una manta gélida. Sin embargo, el padre Gabriel continuó con su misión, convocando las fuerzas divinas para protegerlo del mal que acechaba en las sombras. Pero lo que encontró dentro de aquellas paredes antiguas superaba incluso su imaginación más oscura. Una presencia maligna lo envolvió, arrastrándolo a las profundidades del purgatorio, donde el tiempo se detuvo y el sufrimiento era eterno. Atrapado en un estado de agonía interminable, el padre Gabriel luchó por mantener su cordura mientras era torturado por sus propios pecados y los horrores que yacían en las profundidades del purgatorio. Cada día era una batalla desesperada por la redención, mientras su alma se consumía lentamente en el fuego purificador del tormento. Pero incluso en medio de la desesperación más oscura, una luz brillaba en la oscuridad. El padre Gabriel descubrió que la clave de su liberación yacía en enfrentarse a sus propios demonios internos y reconciliarse con los pecados de su pasado. Con determinación implacable, se embarcó en un viaje espiritual a través del purgatorio, enfrentando pruebas y tribulaciones que desafiaban su fe y su resistencia. Y así, después de una lucha titánica entre el bien y el mal, el padre Gabriel emergió triunfante de las profundidades del purgatorio, su alma purificada por el fuego del tormento y su corazón lleno de esperanza y redención. Con una nueva comprensión del poder del perdón y la gracia divina, juró dedicar el resto de su vida a servir como un faro de luz en la oscuridad, guiando a otros hacia el camino de la salvación. Con el paso del tiempo, la mansión abandonada se convirtió en una leyenda susurrada entre los habitantes del pueblo. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca podían escuchar los lamentos angustiosos del padre Gabriel resonando en las paredes, como un eco de su sufrimiento eterno. Los valientes que osaban adentrarse en la mansión eran consumidos por una oscuridad indescriptible, atrapados en un laberinto de pasillos retorcidos y habitaciones llenas de sombras que parecían moverse por sí solas. Las paredes crujían con voces susurrantes y las sombras acechaban en cada esquina, hambrientas de almas inocentes para alimentar su insaciable sed de tormento. Se decía que el padre Gabriel, ahora convertido en un espectro atormentado por sus propios pecados, vagaba por los pasillos de la mansión en busca de redención. Su figura fantasmal, envuelta en sombras, acechaba a los intrusos con ojos vacíos y manos que parecían estar hechas de niebla oscura. Los que se cruzaban en su camino eran arrastrados hacia las profundidades del purgatorio, donde eran sometidos a tormentos inimaginables que desgarraban sus almas y los consumían en un abismo de desesperación. Sus gritos de angustia resonaban a través de los pasillos, mezclándose con los lamentos del padre Gabriel en una sinfonía de horror que perforaba el alma de aquellos que se atrevían a escucharla. A medida que la reputación de la mansión maldita crecía, el pueblo entero vivía en un estado de terror constante, temiendo el día en que la oscuridad reclamaría sus almas y los arrastraría hacia el abismo del purgatorio. Las puertas de la mansión fueron selladas con cadenas y candados, pero incluso así, la presencia maligna que acechaba en su interior parecía expandirse como una plaga, infectando cada rincón del pueblo con su influencia tenebrosa. Y así, la terrorífica historia del sacerdote atrapado en el purgatorio se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que se aventuraban en los reinos más allá de la vida y la muerte, recordándoles que incluso los más devotos pueden sucumbir a las fuerzas del mal si no se mantienen firmes en su fe. En la oscuridad de la noche, cuando la luna se ocultaba detrás de las nubes y el viento susurraba secretos antiguos, los habitantes del pueblo se reunían en silencio para contar historias de terror sobre la mansión y el destino del padre Gabriel. Algunos decían que su espíritu aún vagaba por los bosques cercanos, buscando almas inocentes para arrastrarlas hacia el purgatorio.
Otros afirmaban haber visto su figura fantasmal acechando entre las sombras, con ojos que brillaban con un fuego sobrenatural. Pero entre todas las historias que circulaban, una destacaba por su horror insondable. Se decía que aquellos que se aventuraban lo suficientemente cerca de la mansión podían escuchar los gritos desgarradores del padre Gabriel, clamando por redención en un eco eterno de sufrimiento. Y aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse al espectro del sacerdote se encontraban con un destino peor que la muerte misma, atrapados en un ciclo interminable de tormento y desesperación en las garras del purgatorio. Con el paso de los años, la mansión se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en los rincones más oscuros del mundo. Los habitantes del pueblo evitaban el área como si estuviera contaminada por una plaga, temerosos de que el mal que residía dentro de sus paredes se extendiera y devorara sus almas. Con el paso de los años, la mansión abandonada se convirtió en un símbolo de terror y desolación que dominaba el paisaje del pueblo. Sus paredes, cubiertas de hiedra y ennegrecidas por el tiempo, parecían susurrar historias de sufrimiento y perdición a todos los que se atrevían a mirarlas demasiado tiempo. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la curiosidad humana no conoce límites. Hubo quienes desafiaron las advertencias y se aventuraron cerca de la mansión, ansiosos por descubrir los secretos ocultos dentro de sus muros embrujados. Sin embargo, ninguno de ellos regresó para contar su historia. Los pocos que lograron escapar de la influencia maligna de la mansión hablaban en susurros temblorosos de lo que habían presenciado. Describían pasillos que se retorcían como serpientes, habitaciones llenas de sombras que parecían cobrar vida propia y una presencia sobrenatural que acechaba en cada esquina, esperando atrapar a los incautos en sus garras. Se rumoreaba que el padre Gabriel, en su eterno tormento, había encontrado una forma de comunicarse con los vivos, susurrando advertencias y ruegos de redención a través de los susurros del viento y los lamentos de las criaturas de la noche. Su voz, cargada de agonía y desesperación, era un eco escalofriante que resonaba en los corazones de aquellos que se atrevían a escucharla. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un imán para aquellos que buscaban emociones fuertes y emociones intensas. Los valientes aventureros viajaban desde lejos para poner a prueba su coraje y desafiar a los espíritus malignos que moraban en su interior. Pero ninguno de ellos regresaba ileso, y muchos simplemente desaparecían sin dejar rastro, sumidos para siempre en las profundidades del purgatorio. Con el paso del tiempo, la leyenda de la mansión maldita y del sacerdote atrapado en el purgatorio se extendió más allá de los límites del pueblo, atrayendo la atención de aquellos que buscaban respuestas en lo sobrenatural. Expertos en lo oculto y cazadores de fantasmas viajaron desde lejos, ansiosos por desentrañar los misterios que envolvían a la antigua morada del padre Gabriel. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían dentro de las paredes de la mansión. A medida que se adentraban en sus pasillos oscuros y lúgubres, una sensación de malestar los envolvía como una manta gélida, y sus corazones latían con un temor que no podían explicar. Las cámaras y los equipos de grabación capturaban imágenes inquietantes, sombras que se deslizaban por las paredes, susurros ininteligibles que llenaban el aire y figuras fantasmales que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Pero lo más aterrador de todo era la presencia del padre Gabriel, cuya figura espectral se alzaba en medio de la oscuridad, con ojos vacíos que parecían penetrar en el alma de aquellos que se atrevían a mirarlo. A medida que los investigadores profundizaban en los secretos de la mansión, descubrieron que el padre Gabriel no estaba solo en su tormento. Otros espíritus atormentados vagaban por los pasillos, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Sus lamentos resonaban en las paredes, mezclándose con los gemidos del viento y el crujir de los huesos viejos. Pero incluso en medio del horror más profundo, había una chispa de esperanza. Algunos creían que el padre Gabriel aún conservaba un destello de humanidad dentro de él, un anhelo de redención que lo impulsaba a buscar la paz para su alma atormentada. Y aquellos que se atrevían a escuchar su llamado podrían encontrar la llave para liberarlo de su eterno tormento. En la oscuridad sin fin de la mansión maldita, los investigadores se encontraron enfrentando una verdad más aterradora de lo que jamás habían imaginado. Mientras exploraban los rincones más sombríos de la morada del padre Gabriel, descubrieron un secreto macabro que heló la sangre en sus venas. Resultó que la mansión era mucho más que un simple lugar encantado, era una puerta hacia el mismísimo inframundo. Los espíritus atormentados que vagaban por sus pasillos no eran simplemente almas perdidas en el purgatorio, sino manifestaciones de la oscuridad más pura y maligna que yacía en lo más profundo del abismo. Al darse cuenta del peligro inminente, los investigadores intentaron huir de la mansión, pero ya era demasiado tarde.
Las puertas se cerraron de golpe tras ellos, sellándolos en su interior con el mal que acechaba en su interior. Pronto se vieron rodeados por una horda de espectros hambrientos, ansiosos por arrastrarlos hacia las profundidades del abismo. Mientras luchaban por sus vidas en medio de la oscuridad y el caos, el padre Gabriel se alzó ante ellos, su figura envuelta en sombras retorcidas y ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. Con una voz que parecía resonar desde las profundidades del infierno, pronunció una maldición que congeló el alma de los presentes y los condenó a un destino peor que la muerte misma. Y así, los investigadores se convirtieron en prisioneros de la mansión maldita, condenados a vagar por sus pasillos oscuros por toda la eternidad, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Sus gritos de angustia resonaban en la noche, mezclándose con los lamentos del padre Gabriel y los susurros del mal que acechaba en las sombras. Y mientras la mansión se sumía en la oscuridad una vez más, una advertencia silenciosa resonaba en los corazones de aquellos que se atrevían a escucharla, en los reinos más allá de la vida y la muerte, donde las sombras se retuercen y los susurros del mal acechan en cada esquina, ningún alma está a salvo de la influencia del abismo. Suscríbete a mi canal para más historias de terror y horror.